Buenas tardes, muchas gracias a todos por estar aquí. Hemos tenido un pequeño contratiempo. Primero era que estaba previsto que viniera el concejal de Cultura y dice, tengo una cosa muy importante que hacer. Digo, coño, la presentación del libro. Dice, no, esa no. Y entonces, bueno, pues ese es el pequeño contratiempo. Y entonces hemos ido pensando quién podría ser la alternativa. Y digo, Rosa. Si me pone verde en casa, me puede poner verde aquí. Así estamos más en familia. Claro. Además, me parece fantástico que tenemos familia, amigos, alguna cara que no conozco, pero en general, joder, todo. Y que la otra tiene el carnaval, ¿vale? Bien. Pero bueno, entonces yo creo que Rosa se va a encargar de que no me enrolle mucho y que intentemos descifrar un poquito el libro sin contarlo y de alguna manera, pues quien no lo haya leído, animarlo a que lo lea, y quien lo haya leído, pues que me haga la contra, ¿vale? Y esa es la seriedad. Si tenéis cualquier cosa nos interrumpís y esa es la idea, vaya. Bueno, pues bienvenidos a la presentación de Genaro, el segundo libro autopublicado de Diego y también segundo de la trilogía. Ahora lo apago. La trilogía. Yo es que no se verán tan bien como bueno, decía que es el segundo libro que autopublica y es también el segundo libro de la trilogía. ¿Nos puedes empezar a hablar un poco de ti, para quien no te conozca? Yo, por ejemplo. Bueno, de mí yo creo que todos, ¿no? Básicamente. Pero bueno, voy a contar lo que no sabéis, ¿no? Lo que sabéis, que soy informático, pero eso es lo que un poco de silencio. Y me parece que va a tener que decirlo en vivo. Mejor sin micrófono, ¿no? Sí. Bueno, pues la idea básicamente es... a ver, ¿se me escucha bien? La idea básicamente es la parte que conocéis es la parte de informático, que llevo ya toda mi vida en esto, pero esa es la más oscura. Y la otra parte es que hace 16 años escribí por primera vez, me junté unos talleres de escritura y allí en San Javier, donde resido, y de alguna forma me despertó la posibilidad de poder mostrar esta faceta. Yo creo que todo lo demás ya viene, culpa tuya de que escribiera la otra parte y más culpa de que escriba esta, de que está ahí, bien, la culpa es tuya. Seguimos bien. Con esta trilogía que comenzó con Celia, a mí me gustaría saber qué idea en conjunto nos quieres transmitir. Con los 3 libros que nos faltaría uno, pero ¿cuál es la idea para escribir 3 libros? Vale, bueno, el primer libro realmente no estaba pensado ni que se publicara ni nada, como ya sabéis, y la idea era contar la historia de una persona que venía de fuera y todo lo que le vino. Era una especie como de historia de superación, pero realmente ella no aportaba nada por superarse, sino que le venían los acontecimientos rodados y lo iba aprovechando. El segundo libro, que es Genaro, viene de uno de los personajes de la primera parte, que es el cura, que ya lo sabéis, lo habéis leído, o el sacerdote, y realmente pues lo que se presenta, pues, el cura y el sacerdote siempre es una figura interesante, ¿no? para escribir. Y lo que se propone es pues cómo él no está de acuerdo con su vida en algún momento y decide cambiar esa vida, ¿vale? Y la tercera parte es de otro de los personajes, ¿vale? Pero eso ya lo contamos al final. Sí. Entonces, la idea de la trilogía sería como un poco los cambios que hay en la vida en general, por diferentes motivos. Correcto, sí, esa es mi idea, ¿no? Tiene la primera parte más crítica social, la segunda tiene menos. Intento que la escritura sea muy activa, muy dinámica, que de alguna forma no necesites aguantar demasiadas páginas ni en descripciones ni en redes, sino que la acción te lleve una cosa a la otra. Y sí, intento que cada libro refleje una parte en concreto de lo que somos las personas. Puede ser una pequeña historia de superación o un
intentar cambiar tu vida, que en algún momento todos hemos podido tener esa necesidad, ¿no? Y la tercera parte, pues, también representa un cambio, pero en vez de hacia cómo quieres cambiar el mundo, cómo te quieres cambiar tú mismo, ¿no? Desde otro perfil bastante problemático, ¿sabes? Uno al cura, pues el otro. De momento no. Y la que sería un poco la pregunta que nos hacemos todos, ¿se pueden leer las partes de forma independiente? ¿Cada libro se puede leer de forma independiente o hay que empezar por Celia? Y, es decir, ¿se puede entender Genaro sin haber leído Celia? Pues yo te diría que no porque me interesa. Pero realmente lo que he pretendido ha sido que se pudiera leer Genaro sin haber leído Celia, ¿no? Porque en unas primeras páginas, ella dice 70, dice que, bueno, porque de alguna forma yo lo que pretendo es como introducir o recordar la primera parte de Celia. De tal forma que no sea estrictamente necesario haber leído Celia para poder leer Genaro. Pero yo te recomendaría que lo leyeras. Como ha dicho, Celia lo cuadramos dentro del costumbrismo y es una crítica social. ¿En qué género, en qué estilo enmarcarías a Genaro? ¿Dónde estaría situado? Sí, bueno, sobre dónde encuadrar la novela, esto es una discusión que llevo desde hace ya un año y algo con una persona que hay en la Biblioteca de San Javier que intenta encuadrarla de alguna forma, ¿no? Una vez hice una definición sobre mi libro que decía que era inclasificable y le dije, hombre, no me digas esa cosa. Pónmelo en algún sitio. Y al final decidió ponerlo en costumbrismo, ¿no? Eso lo dije yo, lo pongo en costumbrismo. Y este le ha dado por decir neocostumbrismo, ¿no? Bueno, es lo que él diga. Al final yo creo que tiene algo de pícaro, de la novela pícara, tiene algo también puede ser algo de comedia en algún momento que puede ser simpático, ¿no? Sobre todo cuando ciertos personajes se hacen ciertas cosas y bueno, es como muy gráfico. También tiene algo como de agresividad en algún momento, ¿no? Pero podríamos clasificarlo como costumbrista, ¿no? ¿Y por qué te interesa escribir en ese género? ¿Por qué te sientes cómodo con ese género? Bueno, ese es el género que yo creo que vivimos todos en la realidad, ¿no? Es la manera más fácil de aprovechar lo que sea nuestra vida, ¿no? O sea, como nosotros vivimos, todos los días nos pasa algo. Y yo de alguna manera lo que intento reflejar ahí es lo que sucede en el día a día de las personas, ¿no? Porque todos podemos llegar a reflejarnos probablemente el 80% de lo que hay ahí, ¿no? Hemos pasado por crisis de personalidad, por crisis de valores, no sé, hemos tenido toda una serie de aspectos de querer huir, de querer enfrentarnos, de querer cambiar las cosas. Y bueno, y el libro lo que refleja es eso, este y el anterior. Y creo que es bastante fácil acercarse a él. Bueno, yo me acerco a él. Centrándonos un poco más en el libro, todos vemos que tiene más páginas que el anterior. ¿Qué nos cuentas? Cuéntanos en profundidad un poco más el argumento de Genaro. Bueno, pues Genaro resulta que es el cura de los sacerdotes del libro anterior, ¿verdad? Que es con el que se encuentra Celia y a partir de ahí él se enfrenta a una crisis de valores, digamos, con él mismo. Se da cuenta que lo que está viviendo pues no le está gustando, bien porque la parroquia no le termina de cuadrar, se da cuenta que las cosas ya no son como eran y entonces de alguna forma pues decide cambiar eso que tiene y en ese cambio pues va a encontrarse con personas muy próximas a él, pero que él no sabía que estaban próximas a él y bueno, pues ya hay una revolución donde él se va incluso siendo sacerdote va a enfrentar a toda una serie de pecados religiosos, ¿no? O sea, va a sentir la gula, la pasión, el odio, ¿De dónde sale la idea? ¿De dónde sale esta idea? ¿Cómo se te ocurre esto? Igual que en Celia la idea de Celia partía en un viaje que hicimos y de una realidad que vivimos. ¿De dónde parte esta idea? ¿Parte también de algún viaje o de alguna cosa? Esto no parte de ningún sitio, ¿vale? Estamos más tranquilos. Esto parte de que es
un tipo bastante interesante escribir sobre un sacerdote, ¿no? A mí me parece, y sobre todo si el sacerdote tiene una crisis de valores, me parece una cosa cuanto menos divertida. Fíjate, hay una canción por ahí de Sabina que dice ¿qué te gustaría ser, no? Al final pirata con pata de palo, bueno, ¿qué vida querría llevar, no? Pues, claro, pues efectivamente la de sacerdote con crisis de valores es difícil que la tenga yo. Entonces digo, pues lo escribo, ya está. Entonces de esa manera pues puede llegar a revivir lo que puede sentir esa persona. O igual no, si lo veía un sacerdote habría que pensar lo que él sale. Sería interesante. Me llama mucho la atención el comienzo del libro, que igual que Celia transcurría en Madrid sobre todo, la mayor parte de Genaro se desarrolla en Murcia. Sitios muy cercanos como Cartagena, Cabo de Palos, el Mar Menor. Es como si quisiera llevar al lector a esos paisajes. Claro, esa es la idea, ¿no? Que la persona pueda llegar a conocer por parte de nuestras localizaciones que tenemos en Murcia, que a mí personalmente me parece muy bonitas, ¿no? Cartagena, por lo que es, ¿no? El Mar Menor, estoy enamorado de él, que me parece impresionante, el mar, el sol, los atardeceres, todo eso me parece que era importante transmitirlo, ¿no? Y el sentimiento que tiene la gente allí. Murcia, por ejemplo, pues, la iglesia de Jesús, de San Andrés, pues me parecía muy importante destacarla, incluso aparte de su profesión. Bueno, pues creo que había que destacar distintas partes. Cabo de Palos, la profesión tan peculiar que tienen ellos de los pescadores, ¿no? Pues, que es una profesión que, bueno, que no la he visto, recomiendo la vez, y que es una cuestión muy peculiar y que creo que todo eso a veces hay unas partes que sí que son más conocidas y otras menos y que pueden ser muy interesantes, pues, no sé, hacerlo extensivo. Si alguien de fuera de Murcia lo lee, pues igual se va a venir aquí a verlo. En este libro muestra mucho tu gusto, tu personalidad, por ejemplo, tu gusto por las profesiones. No sé si la gente que te conozca te puede ver un poco reflejado en cómo cuentas las cosas y en incluso pues, lo que acabamos de decir, los lugares que te gustan. ¿Por qué haces esto a diferencia de Celia, donde no aparecía por ningún sitio? Bueno, el caso de Celia es que no pretendía aparecer yo en un concepto, ¿no? Y en este, pues sí, he mostrado lo que a mí me gusta, ¿no? Mis gustos por las ciudades, mis gustos por el mar, y a partir de ahí, pues bueno, pues he ido viendo más posibilidades y qué mejor que hablar de barcos en el mar, ¿no? Pues no sé por qué, mejor que hablar de barcos. Y bueno, y en general, pues sí que se me ve a mí al completo, la gente que me conoce, mis hermanos, mi familia y eso, pues seguramente sí que verían expresiones mías a la hora de escribir, que yo uso de manera relativamente habitual y podría identificarme perfectamente. Pero yo supongo que un señor de Cantabria no me identificará. Por centrarnos un poco en los personajes más destacados del libro, claro, tenemos que comenzar a hablar por el protagonista, que es Genaro, que andamos con él en sus pasos desde Celia y sus aventuras hasta aquí, que sabemos que es sacerdote, pero ¿qué más podría decir de Genaro? Yo creo que sabemos de Genaro, porque es una persona que es un sacerdote, diríamos que como al parecer hay como dos tipos de sacerdotes, ¿no? Los que son como más populares y los que son más rígidos, más estrictos, ¿no? Mi forma de ver. Concretamente yo creo que Genaro es como más popular, más de gente, más de relacionarse con los demás, más de estar con la parroquia, ¿no? Y en contraposición con su compañero de seminario, ¿no? No sé si ya te lo digo, que se llama Santiago de Cebedeo, que es justamente lo opuesto, es como más estricto, más radical, y entonces claro, lo que intento es mezclar como los dos mundos de lo que sería la persona popular o más amigable o más campechano, o la persona más estricta y tal. Yo creo que mezclar esos dos mundos pues tiene su punto de, en algunos momentos puede ser un punto de comedia, ¿no? Porque se ve como muchas diferencias, no es lo mismo que uno sea popular o estricto y cuando vea a los demás desde ahí igual le hace gracia, ¿no? A mí personalmente me lo hace.
Nos ha dicho que Genaro, el protagonista, cambia de vida. ¿Por qué? ¿Por qué cambia de vida? Claro. A ver lo que digo ahí, porque es que cambiar de vida porque hay algo que hice desde el primero. A ver, para no desvelar mucho, se me ha ocurrido que lea. Luego esto no me lo dice allí, ¿eh? Se me ha ocurrido que lea sus párrafos. Muy bien. Desde aquí. Aquí. Angustias iba sentada en un vestido primaveral, que era la delicia de quien tenía la ocasión de fijarse en ella. Colorida pero elegante, con un escote adecuado a la situación, mostraba la belleza de una mujer entrada en edad y comienzo de la madurez. Desprovista de complejos, me hablaba como si hubiera olvidado a su marido y representase ser su amante o quizás algo más. No lo puede. Cambia de vida. Cambia de vida y la cosa sería... Pero a lo mejor no es lo que ellos piensan, ¿eh? Yo sé que a lo mejor dicen, bueno, pues tipo pájaro espino, no. No. Podría ser, sí. Estamos ahí porque Párame, porque si no lo cuento. Comentaba la contraposición entre la personalidad de Genaro y la personalidad de su amigo compañero de seminario, Santiago de Cebedeo. La diferencia de personalidades o la diferencia de clases sociales, todo esto, las diferencias, los antagonismos que gusta mucho siempre reflejarlo, porque en Celia era las clases sociales, aquí es la diferencia de personalidad, que creo yo que no está tanto en la personalidad, sino en cómo le influye a uno donde, digamos, trabaja y cómo le influye a otro donde, digamos, trabaja. Claro, pero Genaro es una persona que hace como religión de calle, ¿no? O sea, está ahí con sus feligreses, con su parroquia. En cambio, Santiago de Cebedeo es una persona que trabaja en el arzobispo, ¿no? En las clases sociales altas, ¿no? Gente de poder. Entonces, claro, la manera de ver el mundo no es lo mismo el que hace el escrito que el que tiene que ejecutar el escrito, ¿no? Bueno, eso la gente de la ayuntamiento lo sabe, ¿no? Para que no me nadie. El arzobispo es un personaje muy controvertido, creo yo, en el libro. Me gustaría que explicaras un poco si se representa a sí mismo y a la entidad religiosa o si lo que pretende representar es una figura de poder, simplemente. O sea, claro. Santiago de Cebedeo trabajaba en el arzobispo, ¿no? En el palacio episcopal, que es así como tú, muy señorial. Y ahí lo que sucede es que, claro, estoy hablando todo el tiempo del arzobispo, del palacio episcopal, y eso es extrapolable a cualquier organización, ¿no? Que estoy hablando de la iglesia, pero podría estar hablando de cualquier administración, cualquier empresa, cualquier... Eso no debería, una figura de poder. Efectivamente, una figura. Entonces todo lo que sucede se refiere a eso, ¿no? Se refiere a cómo las relaciones y cómo funciona todo ese tipo de entresijos, que es extrapolable cuando se lee eso, se piensa en la iglesia, pero podríamos estar pensando en una administración o en cualquier otra persona que ejerciera poder, ¿no? Trump. Otro personaje también bastante controvertido es Bresson. Y no sé si lo que pretende que pensemos es si el fin justifica los medios, porque es una persona ahí en donde estás pensando está bien hecho y luego estás pensando está mal hecho. ¿El fin justifica los medios? ¿Piensas que sí? Claro, eso es una de las cosas con esta figura de Bresson. Bresson es una persona que viene de Galicia, lo dejamos ahí. Y de alguna manera él va a hacer toda una serie de cosas para conseguir lo que él considera que sea necesario, va a ser por encima de lo que tenga que pasar. Pero por otro lado, se le disfraza con una especie de cierto buenismo, ¿no? De que es buena persona, de que está haciendo lo necesario para un fin en concreto. Pero es como una dualidad, ¿no? Entre qué buena persona soy, pero por otro lado, si tengo que pasar por encima de ti, no tengo ningún problema y hago lo que sea necesario. Y yo creo que esa es la figura de Bresson, ¿no? Y el cómo llega a Bresson ya tendrán que verlo. No, eso no lo digas. Eso no lo digas. También hay en el libro otros personajes
más secundarios, pero Hay que escribir mucho al final. son entrañables, que son los pescadores, los tres pescadores, que de la mano de los pescadores nos introduces en todo el mundo del mar y de la pesca. ¿De dónde salen estos tres personajes tan entrañables? Bueno, los pescadores, que yo los llamo, ellos se llaman el Benito, el Paco y el Chimenea, ¿vale? Son los tres. Yo les tengo cariño ya, estos tres individuos. Y luego hay un patrón, ¿no? que lleva el barco, ¿no? Que se llama el Jesús. Hay quien opina que debería tener otro nombre, pero a mí el Jesús me parece un nombre físico, pero bueno. Y bueno, pues estas personas interactúan con Genaro, y el cómo he llegado yo a estos personajes, primero es porque me apetecía contar las artes de pesca y un poco cómo está montado el tema del Mar Menor, que es la parte artesanal, tradicional del Mar Menor. Y ahí sí que tuve mucha suerte porque quizás por descaro mío tuve la osadía de escribir a uno que había sido el presidente de la cofradía de los pescadores de San Pedro del Pinatar, ¿no? Por lo visto esto de escribir te da rienda suelta de poder llamar a quien quieras, ¿no? Que sean nobles, ¿no? Que no tenga así muchos seguidores. El caso es que lo llamé y me dijo, sí, por supuesto, si es para un libro no hay más que hablar. Entonces tuve la posibilidad de sentarme con él toda una mañana y él me estuvo contando las artes de pesca, el trasmayo, cómo funciona, los medios que lleva, cómo se trabaja en un barco. Claro, en un barco de pesca no tenía muy claro cómo se trabajaba, ¿no? El tipo de barco que usaban, las técnicas, cómo ellos hablan, el tipo de uniforme que usan. Entonces todo eso me sirvió mucho para escribir sobre esto. Luego ya las otras cosas relacionadas con el mundo de los barcos, que es más un poco ya lo que yo siento como pasión, pues eso ya eso es cosecha mía, ¿no? Y cómo llamarle a las cosas, los nombres que tienen náuticos y demás, eso ya viene de mi naturaleza. Por otro lado, he intentado siempre que toda esa terminología, incluso la del pescador, que a mí en su momento me costó bastante, bueno, que era el presidente de la cofradía, que no era el pescador, el presidente de la cofradía, fuera lo más sencilla posible, ¿no? Porque tampoco es plan de hacer aquí un tratado de náutica. Sí, sí. Otra cosa es que se haya entendido. Sí, bueno. Creo que sí. Esto es parte de la documentación y la cronología que tú haces. Cuenta un poco, porque no quiero yo adelantar. Cuenta cómo organizas la novela, de dónde parte, cómo la organizas la cronología. Me parece un tema interesante. Bueno, la novela se desarrolla en 1 año y medio aproximadamente. Y bueno, lo que hago a la hora de escribir, pues quizás por efecto de mi área laboral, en la programación, pues intento planificarlo todo, desde el principio hasta el final. Y entonces, bueno, pues me uso herramientas informáticas, ¿no? Uso una hoja de cálculo, que eso es bastante mi tiempo a la hora de escribir. Y entonces con esa hoja de cálculo pues yo voy poniendo cada fecha, lo que va haciendo cada cosa. Bueno, entonces al final, si te enseñas ese material, pues bueno, lo que pones es todas las fechas y todo intento que tenga coherencia, ¿no? Porque sí que me da cuenta pues que si no lo haces así, pues puedes meter la pata con un día de primavera que haga mucho frío, mucho calor, o un día de invierno que sea caluroso, ¿no? Que es posible que mucho ocurra, ¿no? Pero que bueno, que hay que intentar tener cierta coherencia, si quieres que al final la novela sea creíble, ¿no? Y bueno, básicamente eso, tengo absolutamente planificado y con una hoja de cálculo, que es mi herramienta donde yo me siento cómodo. En esta novela vemos que hay más personajes, que te plantean nuevos retos, te planteas también nuevos recursos literarios que en Celia, por ejemplo, no utilizabas. Todo esto de dónde sale, son retos que tú te planteas, cuéntame un poco. El tema de los recursos literarios, pues en la primera Celia, en la primera novela, lo que hice fue escribir en primera persona como si fuera Celia y en paralelo iba el narrador, ¿no? Un poco lo que funcionaba. En esta segunda no podía hacer lo mismo porque sería repetirme y la idea es principalmente divertirme yo, ¿no? Luego ya que guste otra cosa. Entonces ya sí que decidí pues que cada personaje debía tener su propia voz. Y eso le fui dando voz a Breso, a Santiago Cebedeo, que me parecía muy divertido,
a Genaro, a todo este tipo de personajes, y luego también estaba el narrador. El problema que tiene eso, bueno, porque no es posible que en algún momento pueda hacer algún salto que a lo mejor pueda llegar a despistar. Yo he intentado que los saltos sean mínimos, ¿no? pero es posible. Y que pueda llegar a un momento de despistar, pero bueno, yo he intentado que no ocurra, ¿no? Alguno puede ser que recuerde. Y luego, por otro lado, está la parte de intentar experimentar cosas nuevas, ¿no? De recursos literarios, forma de escribir. En la escritura. Sí. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Pues porque intentar hacer como narraciones espejo, ¿no? Es decir, hay una en concreto que lo que hice fue intentar contar la conversación que tenían dos personajes desde fuera y luego desde dentro, ¿vale? O sea, cómo lo estaban viendo los personajes que estaban, digamos, en la acera de enfrente y luego cómo ellos estaban hablando entre ellos, ¿no? Entonces, digamos que hay un capítulo sí, ellos hablando entre ellos y luego otros cómo ven a esas dos personas hablando desde fuera, ¿vale? A mí eso me parecía una manera diferente de contar una situación, porque al final la vida son puntos de vista, ¿no? Entonces, bueno, pues, y para llevar a cabo estos recursos literarios, ¿en qué te inspiras? ¿En obras que tú lees? ¿En alguna en concreto? ¿En cosas que lees? ¿Cosas que se te ocurren? Me inspiro, claro, sí, claro. Al final, el que escribe tiene que leer mucho, ¿no? Porque al final te inspiras mucho en lo que lees. ¿Qué me diría? Sánchez Cárnica, por ejemplo, Paloma, me gusta mucho cómo escribe. Ruiz Zapón, que ya no está, a mí me gusta mucho. María Dueña, también me gusta sobre todo más mujeres que hombres, no sé por qué, ¿vale? Pero me da la sensación que ellas como que escriben mejor que nosotros, ¿no? Entonces digo, que bueno, a ellas puede ser. Ya está. Y bueno, básicamente yo creo que no puedes escribir si no lees, ¿no? Entonces hay que leer mucho y en consecuencia de eso pues tú ya escribes. Y luego siempre pues tienes que tener claro qué te apetece hablar o de qué quieres escribir y mi mente por lo visto debe ser bastante inquieta en ese aspecto, ¿no? Porque siempre se te ocurren cosas, quizás pues tienes mucho tiempo cuando estás corriendo, cuando estás navegando y estás imaginando, bueno, y terminas escribiendo. De las cosas de los recursos estos que hablamos, a mí lo que más me gusta y creo que bueno, por lo que nos comentan a veces y tal, son los diálogos. Los diálogos creo que son muy buenos. Qué mejor que nos leas un trocito y que hables por tu voz estos tres personajes que hemos dicho de los pescadores que he seleccionado desde aquí. Despacio que ya sabes que corre. Bueno, los personajes realmente es que le dan vida, ¿no? Al texto. Y así lo entiendo yo. Se notaba que aparte de manos para trabajar, lo que necesitaban eran nuevos seres para su distracción. Les debí parecer de interés. Aquí Genaro, dije y me callé. De pesca más bien nada. De trabajar a algún partido tampoco veo yo. Habló el que estaba junto al que cosió la red mientras fumaba sin tocar el cigarro. Callao, dijo el tercero. Genaro, eres bienvenido. El burro del pitillo, mi pariente el Chimenea. El otro, el Paco. Bajó la sonda con las presentaciones. Los otros callaron. No debía ser el jefe, pero mandaba en aquel grupo. Y yo el Benito, dijo terminando con su presentación. Allá tienen más redes, que no sé si sabes, que te lo digo yo, que nosotros las echamos al transmayo. Son 3 redes, dijo el Chimenea. 2 de 60 y la otra 100 metros. Ya que no sabes la que te ha tocado. Rieron los 3. Pues sí, yo creo que los diálogos sí que... ¿Cómo haces para ponerte la piel de cada personaje? ¿Lo imaginas? ¿Cómo lo haces? Pues supongo que tengo demasiada imaginación, esto hay que limitarlo como sea. Pero pues sí, yo me lo imagino realmente y luego, bueno, pues no es difícil hablar del mar cuando está en el puerto escuchando a marineros y cuando queda a hablar con el presidente de la cofradía y entonces te resulta todo muy sencillo porque interioriza su lenguaje, su forma y su humor, ¿no? Que no tiene por qué ser tuyo, ¿no? Pero bueno, tiene su parte divertida cuando los escuchas hablar y cuando ellos se dirigen a ti porque ellos a ti te ven de ciudad y de dominguete, ¿eh? Y tú los ves a ellos con el lobo de mar, ¿no? O sea, que un poco en algún momento te ha resultado ser un personaje de este tipo. Claro, sí. Yo me lo imagino, pero sobre todo es que los veo allí, que los veo... Antes de
empezar con el turno de preguntas, de lo que la gente quiera saber. Y para terminar, no desisto de que nos reveles algo, lo que puedas, de la parte que nos queda, de la trilogía. No sé si algo puedas decir. Claro. Sí, te había dicho que lo iba a decir. Entonces, sí, la tercera parte se basa en uno de los personajes de la primera y de la segunda parte, que representa el papel más de malo malísimo, ¿no? Y que a mí personalmente me apetece escribir concretamente sobre ese, ¿no? Porque me parece que también el malo me parece interesante y divertido escribir sobre él. Y ese se llama Roberto, no sé si lo recordáis, Roberto, ¿no? Que no puedo decir más cosas, porque si no dependo de demasiadas cosas de la primera y de la segunda parte. Pues Roberto es uno de los que es malo malísimo en la primera parte y en la segunda. Y como igual que el sacerdote me pareció interesante por sus características, pues ahora me parece muy bien terminar la trilogía, por eso de no dar más guerras, ¿no? con Roberto. Y ya Roberto sería el que cerrase y pondría cada personaje en su sitio, sabiendo que es el malo. Y convivirán con Roberto en esa tercera parte también, Genaro, o sea, seguirán. Claro, la historia sigue continuando, los años siguen, esto es de un año y medio, precisamente este último, pues siguen sucediendo cosas, y por ahí estará Breiso, y por ahí estará Genaro. Que la tercera parte va a ser el presente que vivimos, porque esta parte de Genaro, Va a ser casi el presente. ¿dónde acaba esta parte de Genaro? Me va a pillar. Dejamos ahí, ¿no? Al presente no llega, pero sí que se acerca a los tiempos actuales, ¿vale? Se acerca a los tiempos actuales y a los tiempos bastante próximos, que hemos vivido cosas relativamente recientes, ¿no? Y hasta ahí se puede leer, creo. Pues quien quiera preguntar puede hacerlo. Hay muchas cosas que saber. Pues yo sí te voy a preguntar una cosa. Vamos a ver. Yo estoy intrigadísima como hermana tuya que soy. ¿Cómo se te ocurrió escribir sobre ese tema, habiendo una multitud de temas que abordar? Porque la educación que tú tienes es la misma que he tenido yo. Yo sé los padres que tú has tenido, pues se los he tenido yo. Entonces a mí me impactó muchísimo la temática que tú trataras. Bueno, me parece... ¿Por qué? Bueno, en general pues son cosas que yo veo que hay en la sociedad y que me parece que de alguna manera me apetecía opinar sobre ellas, ¿no? Sobre las distintas cosas que tampoco quiero desvelar. No. Pero sobre los distintos temas que hay, me apetecía opinar sobre eso, ¿no? Tanto de inmigración, que es lo que se ve en el circuito de Celia, como en otros que surgen después, incluso en todas las relaciones de poder que hay entre la clase alta y baja, los problemas que hay con la iglesia, toda una serie de cosas. Entonces yo he intentado, pues, desde el respeto siempre, pues intentar expresar o dar mi opinión sobre ese tipo de cosas. Bueno, a veces no es opinión, a veces es como que ponen todo... Sí, bueno, eso es una forma también de... situaciones antagónicas y... Claro, pone al cura legalista y al popular. Claro, entonces tú ya piensas... Claro, entonces ya hay cada uno que se apañe. Bueno, sí, juegas con las diferencias, ¿no? Que al final lo que me parece más divertido, ¿no? Al final en España, pues es del Barcelona o del Madrid, ¿no? Entonces lo suyo es hacer un libro donde enfrente a los dos, a ver qué pasa, ¿no? A ver qué dices, porque que hay de Barcelona y de Madrid. Bueno, pero no me he posicionado. Y ya está, ¿no? Entonces lo dejamos por aquí. Pues nada, pues muchas gracias a todos por haber venido y... que hay por ahí. Sí, que yo quería decirte que yo no soy una lectora, Sí. una devoradora de libros no soy, pero Celia me fue muy ameno y muy rápido de leer porque sí que es verdad que tiene una redacción, una manera de explicar las cosas que llega mucho, ¿no? Claro. Y Genaro también lleva la misma línea y a mí me ha costado muy poco trabajo leerlo. Bueno, me queda un poquito, pero Vale. me ha costado muy poco trabajo leerlo. Vale, pues esa es la idea, ¿no? Que sea Sí. fácil de leer, que sea dinámico, que... Eso por si que alguien no lo ha leído, que le ¿no? interese, que se sepa que es No. fácil de leer y que engancha. Así que el que no se lo haya leído, que se lo lea, ¿vale? Exacto, digo la cosa. Parece muy bien. Ya está. Bueno, si no tenéis ninguna cosa, pues... Sí.
Diego, yo quiero preguntarte una cosa. Hay una máxima popular que dice escribe sobre lo que sabes, pero luego últimamente dicen que es la cosa más estúpida que te pueden dar como un consejo, porque si no, pues no existirían la literatura de ciencia ficción o lo que sea. Pero también hay un consejo que dice escribe sobre lo que investigas y aprendes. ¿Dónde te encuentras tú en estas, las dos y la tercera parte? Bueno, pues yo creo que sí que escribo cosas sobre algo que sé, pero representa un 20% de lo que escribo. Luego escribo sobre cosas que no tengo ni idea, ¿vale? Pero que me parecen muy interesantes. Veas el tema de la inmigración, de las relaciones entre personas, que no soy a lo mejor la persona más documentada para poder escribir sobre eso, pero creo que las relaciones al final son las relaciones y es extrapolable a otras cosas. ¿Y dónde me documento? Pues, por ejemplo, en la primera parte que hablaba de una persona sudamericana, pues sí que me tuve que documentar un poco de su forma de hablar, el tipo de bebida que bebía, el tipo de comida que hacían, porque al final, para que sea realista, pues tiene que usar incluso su manera. Entonces sí que hay una parte de documentación, sí que hay algo vivido por mí, pero poco, ¿verdad? Pero que al final, aunque tú escribas sobre algo que no sabes, si tú te quieres enseñar cómo eres, pues al final te va a mostrar, ¿no? Que es donde me ven mi hermano y mi familia y eso. Pero bueno, no sé si contesto tu pregunta, pero bueno, un poco de todo, pero de experiencia propia, digamos, un 20%. Pero eso incluye el trato con mi hija. Porque aunque yo sea de mi padre, no te caes cuenta. Yo lo tengo en cuenta siempre. Diego, yo creo que a lo mejor en la de Celia, a lo mejor ahí me diste algo. No lo sé, pero bueno, ahí... Ahí te caes de todo, Pero no, tu hija está salvo de todo. Y ya está, ¿no? Pues nada, daros las gracias por estar aquí, acompañarme en este día y vamos a hacer un selfie. Porque si no es como si no se puede hacer. Diego, nosotros no hemos salido. No, hombre. No soy muy bueno con el selfie. Bueno, muchas gracias a todos.